La oscuridad del Caribe se rasgó aquella noche, una explosión que nadie esperaba. El vuelo Iraruno TTI 440, una aeronave privada que aguardaba en la pista del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cerca de Caracas, jamás logró despegar. En cuestión de segundos, las llamas consumieron todo. Lo que al principio los medios presentaron como una tragedia aérea rutinaria, pronto revelaría su verdadero rostro. No fue un accidente, fue un acto deliberado, una puñalada ejecutada desde el interior. Los expertos en inteligencia global no tardarían en señalar lo evidente. Alguien dentro del régimen venezolano había decidido que ese vuelo nunca debía llegar a su destino. Si esta historia ya te tiene al borde de tu asiento, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de lo que viene. Los primeros análisis de inteligencia confirmaron lo impensable. El vuelo Ivover Take 440 no era una simple operación comercial. Se trataba de una misión encubierta con un objetivo preciso: transportar activos críticos hacia una base militar secreta en Cuba. A bordo, ningún pasajero ordinario, solo hombres de confianza absoluta, vinculados a uno de los cárteles más influyentes del país, individuos con acceso directo a los secretos más protegidos de Nicolás Maduro. Entre los nombres que circulan en los informes clasificados destacan Ríges Bermúdez y David A., ambos expilotos de la Fuerza Aérea Venezolana, con décadas de experiencia en operaciones clandestinas y lazos profundos con las estructuras financieras del régimen. Pero había un nombre que eclipsaba a todos los demás: Ramón Carretero Napolitano. Según las fuentes de inteligencia, Carretero no era un simple funcionario, era el arquitecto invisible, el guardián de las fortunas offshore que Nicolás Maduro y Cilia Flores habían acumulado en el extranjero. El banquero fantasma, el hombre que conocía cada cuenta numerada, cada transferencia oculta, cada activo blindado en paraísos fiscales. Su presencia en ese vuelo transformaba la misión en algo mucho más grave que un simple contrabando. Era una evacuación estratégica. Activa la campana de notificaciones para estar al tanto de cada capítulo de esta historia que apenas comienza. Carretero no viajaba solo. Reportes indican que su familia completa estaba con él. Esto no era una reunión de negocios ni una negociación política. Era una huida, una fuga calculada. La intención, según los analistas, era clara: mover activos sensibles fuera de Venezuela, oro físico, documentos financieros cifrados, datos criptográficos que podrían comprometer a toda la cúpula del poder. Todo debía llegar a Cuba, donde el régimen cubano, a través de su temido servicio de inteligencia G2, podría proteger esa riqueza en caso de que Venezuela colapsara. Pero antes de que las ruedas del avión abandonaran el suelo, la traición actuó. Las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto lo confirmaron. La explosión ocurrió completamente en tierra. No fue una falla mecánica, fue sabotaje quirúrgico. En un parpadeo, la aeronave quedó envuelta en una bola de fuego, retorcida entre metal y escombros. No hubo advertencia, no hubo tiempo para reaccionar. El plan meticulosamente diseñado se desintegró en un instante. Comparte este video con alguien que necesite conocer la verdad detrás de estos eventos. Las autoridades venezolanas inundaron los medios con narrativas confusas. Hablaron de fallas técnicas, de turbulencias climáticas, de errores humanos del piloto, pero los datos satelitales y las grabaciones de seguridad que se filtraron contaban una historia completamente diferente. Una historia de traición calculada desde adentro. Los oficiales de inteligencia internacional describen el incidente como un golpe preciso, ejecutado por agentes leales a Diosdado Cabello, esa figura sombría que muchos consideran el verdadero rival de Maduro dentro de la élite chavista. Al amanecer del 25 de septiembre, los restos calcinados del vuelo Iraruno TTI 440 se habían convertido en el epicentro de un terremoto político. El secreto había estallado. Una fuga de alto nivel había sido saboteada. Y si Carretero realmente poseía las llaves de los miles de millones escondidos de Maduro, entonces esto no era solo la destrucción de un avión, era la demolición de la confianza dentro del propio régimen. Mientras el alba se aproximaba sobre Caracas, el pánico comenzó a propagarse como un virus. La inteligencia militar selló el aeropuerto. Las líneas de comunicación fueron cortadas y una oleada de arrestos silencios comenzó a barrer los pasillos del poder.
Lo que había comenzado como un oscuro incidente aéreo, ahora parecía la primera chispa de algo mucho más grande. Una guerra abierta por el control en el corazón del Estado venezolano. Los analistas sugieren que el sabotaje del vuelo IB-1TI 440 puede ser la primera señal visible de una guerra subterránea entre las facciones que gobiernan Venezuela. Y mientras los rumores circulan sobre quién ordenó el ataque, una pregunta obsesiona cada reunión de inteligencia. ¿Fue esa noche el momento en que el imperio de Nicolás Maduro comenzó a desmoronarse desde dentro? Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué opinas de esta situación. En las horas posteriores a la destrucción del vuelo, las redes de espionaje en toda América Latina comenzaron a diseccionar los nombres de quienes iban a bordo. Los dos pilotos, Ríges Bermúdez y David A., no eran simplemente leales, eran veteranos de absoluta confianza de la Fuerza Aérea Venezolana, hombres seleccionados personalmente para misiones que involucraban los activos más delicados del Estado. Durante años, habían servido como mensajeros entre Caracas y La Habana, volando rutas discretas que raramente aparecían en los rastreadores de vuelos públicos. Su desaparición sacudió los círculos militares, pero el verdadero centro de este misterio seguía siendo Ramón Carretero Napolitano, el hombre al que muchos analistas de inteligencia llaman simplemente el banquero fantasma. Carretero no era un agente común, era el cerebro financiero detrás de miles de millones en transacciones clandestinas que conectaban a la élite política de Venezuela con una red tentacular de cuentas offshore en Panamá, Malta y Chipre. Según reportes de inteligencia filtrados, Carretero tenía acceso a aproximadamente $700 millones en activos directamente vinculados a Nicolás Maduro y su círculo más íntimo. Si era capturado o decidía desertar, podría exponer todo un imperio financiero que había mantenido al régimen a flote durante años de sanciones y aislamiento internacional. Su inclusión en el vuelo transformó lo que podría haber sido visto como una operación de contrabando rutinaria en un potencial acto de alta traición. Dale me gusta si esta investigación te está manteniendo enganchado. La presencia de sus familiares a bordo solo profundizó el enigma. Esto no era una simple transferencia de fondos, era una evacuación estratégica completa, un último intento de remover activos críticos, datos sensibles y personal clave del suelo venezolano antes de un colapso que muchos consideraban inevitable. Los analistas señalan que operaciones de fuga similares han ocurrido en regímenes en descomposición, desde Libia hasta Rumania, cuando los círculos íntimos comienzan a temer más a su propio líder que a sus enemigos externos. El plan era cristalino: partir en secreto desde Maiquetía, reabastecerse discretamente en Panamá y continuar hasta la base aérea de Playa Baracoa en Cuba, una instalación restringida conocida por albergar transferencias de inteligencia y misiones estatales de emergencia. Una vez en suelo cubano, Carretero y sus acompañantes estarían bajo la protección directa del G2, el servicio de inteligencia cubano, que durante décadas ha estado entrelazado con las propias redes de contraespionaje de Venezuela. Pero algo, o más precisamente, alguien, traicionó el plan antes de que pudiera comenzar. Las evidencias recopiladas por analistas de seguridad sugieren que elementos rivales dentro del movimiento chavista estaban monitoreando la misión de cerca. Entre los principales sospechosos de orquestar el sabotaje está Diosdado Cabello, el segundo hombre más poderoso de Venezuela, acusado durante mucho tiempo de mantener sus propias redes de contrabando y control militar. Cabello frecuentemente ha entrado en conflicto con la influencia cubana dentro del gobierno venezolano. Su facción, pragmática e implacable, habría visto el vuelo con destino a Cuba como una amenaza directa, una transferencia de influencia y recursos fuera del suelo venezolano. Si esto es cierto, entonces la explosión que destruyó el vuelo Ivover 440 no fue un acto aislado de sabotaje. Fue un mensaje deliberado y escalofriante. Nadie escapa con los secretos del P2I régimen. Nadie. Suscríbete para descubrir cómo termina esta historia de traición y poder. La noche del 24 de septiembre, Caracas estaba sumida en un silencio tumultuoso. Agentes de inteligencia corrieron para asegurar servidores, bóvedas y cajas fuertes personales de personas vinculadas a Carretero.
Generales de alto rango fueron interrogados en instalaciones secretas. Otros simplemente desaparecieron, huyeron. El pánico se apoderó del círculo interno mientras los rumores de traición se multiplicaban exponencialmente. Para Nicolás Maduro, la pérdida no fue solo material, fue psicológica. Uno de sus guardianes más confiables de riqueza e información había desaparecido, posiblemente eliminado por manos que antes eran leales a la misma revolución. La fuga que tenía como objetivo preservar su poder ahora simbolizaba su desmoronamiento. A medida que el humo se disipaba sobre la pista de Maiquetía, una realización aterradora comenzó a tomar forma en las mentes de todos los involucrados. Si los propios pilotos y banqueros del régimen ya no estaban seguros, ¿quién en Venezuela realmente lo estaba? La mañana siguiente a la explosión, los círculos de inteligencia venezolanos estaban en alerta máxima. Lo que había sido disfrazado como un único acto de sabotaje, ahora parecía ser parte de una conspiración mucho más amplia, nacida desde las entrañas mismas del régimen. Fuentes de alto nivel describieron una batalla silenciosa entre dos centros de poder: los partidarios de Maduro, alineados con Cuba, y la facción nacionalista ligada a Diosdado Cabello, a quien muchos consideran el general sombra de Caracas. La destrucción del vuelo Ivover 440 expuso lo que muchos ya sospechaban. El régimen venezolano no estaba dividido entre amigos y enemigos, sino entre facciones rivales que luchaban por el control de lo que quedaba del poder. Mientras Maduro dependía del respaldo cubano para mantener su posición, Cabello había cultivado durante años su propia red de lealtades dentro de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia. Su base de poder radicaba en el control de las rutas de contrabando, las conexiones con cárteles y su dominio sobre la maquinaria de seguridad interna. Para Cabello, la fuga de Carretero no era solo una traición financiera, era una transferencia de poder hacia Cuba que amenazaba su propia influencia. Comparte este análisis con tus contactos para que más personas conozcan la verdad. Los reportes de inteligencia sugieren que Cabello había estado monitoreando a Carretero durante meses. Interceptaciones de comunicaciones mostraban que el banquero fantasma había estado estableciendo contactos con intermediarios cubanos, preparando una ruta de salida en caso de que la situación en Venezuela se volviera insostenible. Para Cabello, esto representaba una señal de alarma. Si Carretero lograba transferir los activos de Maduro a Cuba, el régimen cubano tendría control total sobre las finanzas de Leopoldo Sentoy, presidente venezolano, dejando a Cabello sin palanca de negociación. Fue entonces cuando, según los analistas, Cabello tomó la decisión de actuar. El sabotaje del vuelo no fue improvisado, fue calculado, ejecutado con precisión militar por agentes dentro de los servicios de seguridad que respondían directamente a él. La explosión no solo eliminó a Carretero, envió un mensaje claro a Maduro: ningún movimiento importante puede hacerse sin el consentimiento de las facciones rivales. Ningún activo puede ser transferido sin supervisión. Y lo más importante, nadie puede huir sin consecuencias. En los días siguientes, la paranoia consumió al régimen venezolano. Maduro ordenó una purga interna, arrestando a docenas de oficiales sospechosos de deslealtad. Pero cada arresto solo profundizaba la fractura. Los militares comenzaron a fragmentarse en células rivales, cada una buscando proteger sus propios intereses. Algunos oficiales buscaron canales diplomáticos con Estados Unidos y Colombia, ofreciendo información a cambio de amnistía. Otros reforzaron su lealtad a Cabello, anticipando que él, y no Maduro, sería quien finalmente tomaría el control. Activa todas las notificaciones para no perderte ningún capítulo de esta saga. La inteligencia occidental observaba con atención. Reportes de la CIA y del Mossad sugieren que varios oficiales superiores del círculo de Maduro estaban negociando en secreto pasajes seguros, posiblemente ofreciendo información o acceso interno a cambio de protección internacional. La revelación explotó como una bomba dentro del Palacio Presidencial. La paranoia de Maduro se transformó en furia incontrolable. Acusó a miembros de su propio gabinete de traición y ordenó una campaña de purificación brutal. Dentro de los servicios de seguridad, una purga silenciosa diseñada para reafirmar el control absoluto. Pero las purgas raramente restauran el poder, solo exponen la debilidad. A finales de esa semana, al menos 15 oficiales de alto rango habían desaparecido de la vista pública.
puestos de control militar surgieron por toda Caracas. Varios barrios cercanos a Miraflores fueron colocados bajo vigilancia estricta. Sin embargo, nada de esto detuvo el pánico. Comenzaron a circular reportes de que incluso miembros de la Guardia Personal de Maduro estaban comunicándose por canales cifrados con embajadas extranjeras. La revolución que alguna vez prometió lealtad por encima de todo, se había fragmentado en una docena de feudos rivales. Los analistas compararon la atmósfera con los últimos días del régimen de Nicolae Ceausescu en Rumania. Un gobernante paranoico, rodeado de enemigos, atrapado dentro de su propio aparato de seguridad. Cada movimiento de Maduro estaba ahora dictado por el miedo. Los reportes de inteligencia lo describían caminando de un lado a otro en habitaciones sin ventanas, durmiendo en intervalos cortos, rehusándose a comer alimentos que no fueran preparados bajo supervisión directa. Por primera vez, ni siquiera sus asesores cubanos lograban llegar a un consenso sobre cómo protegerlo. En el centro de esa desintegración existía una verdad simple y brutal. Nadie confiaba ya en nadie. Cada rumor de deserción, cada mensaje interceptado, cada acusación susurrada profundizaba la fractura. Dentro de la Asamblea Nacional comenzaron a surgir rumores de un comando de transición, un esfuerzo silencioso para preparar la gobernanza tras la caída de Maduro. Déjanos un comentario con tu opinión sobre esta crisis política sin precedentes. Diplomáticos extranjeros en Bogotá y Washington comenzaron a coordinar posibles respuestas humanitarias en caso de colapso total. Mientras tanto, en Caracas, los ciudadanos podían sentir que algo invisible se estaba desmoronando sobre ellos. Se esparcieron rumores de convoyes blindados saliendo de la capital durante la noche, de cargamentos de oro desviados hacia ubicaciones desconocidas, de mercenarios extranjeros custodiando propiedades privadas. Dentro del Palacio Presidencial, Maduro continuaba rehusándose a renunciar, pero el círculo a su alrededor se encogía con cada hora que pasaba. Cada nuevo amanecer traía menos aliados y más silencio ensordecedor. La pregunta que resonaba en los pasillos del poder ya no era si el régimen caería, sino quién sobreviviría cuando eso sucediera. A medida que la última semana de septiembre se desarrollaba, el otrora poderoso gobierno bolivariano comenzó a desintegrarse a la vista de todos. Convoyes militares circulaban por Caracas como depredadores inquietos. Reportes no confirmados hablaban de unidades blindadas rehusándose a cumplir órdenes, de soldados desertando bajo el manto de la noche, de susurros que resonaban por los cuarteles. El comandante está acabado. Dentro del complejo presidencial de Miraflores, Nicolás Maduro se barricó en lo que los oficiales de inteligencia ahora llaman el búnker rojo. Sus líneas de comunicación fueron reducidas a un puñado de asesores de confianza, o lo que quedaba de ellos. El sonido de helicópteros sobrevolando ya no traía tranquilidad, sino pavor absoluto. Ya no estaba claro si esas aeronaves pertenecían a su propia fuerza aérea o a rivales preparándose para un golpe definitivo. Los analistas internacionales observaron que el comportamiento de Maduro había mutado de desafío a desesperación pura. Suscríbete para seguir esta historia hasta su impactante conclusión. Alternaba las habitaciones donde dormía cada pocas horas. Ordenaba que probaran la comida de todas sus comidas. Prohibió la entrada de todo personal no anunciado al complejo. Sin embargo, incluso dentro de esas paredes reforzadas, la traición se había infiltrado como un veneno silencioso. Los asesores cubanos, alguna vez sus aliados más leales, estaban supuestamente divididos. Algunos le instaban a rendirse de inmediato para evitar derramamiento de sangre. Otros insistían en que luchara hasta el final, retratando cualquier capitulación como humillación imperdonable. Pero la señal final del colapso no vino de los militares, vino de la diplomacia. Un comunicado filtrado reveló que intermediarios cercanos a la Casa Blanca habían retirado formalmente todos los canales de negociación. Un mensaje firmado por el presidente Donald Trump durante la Asamblea General de las Naciones Unidas dejó todo claro. El tiempo de negociación ha terminado. El significado era inequívoco. No había más salidas, no había más corredores seguros, no había más vuelos de escape. La implosión que comenzó con el sabotaje del vuelo IBU-MT 440 había llegado a su punto crítico. Los analistas de Defense News y Al Jazeera observaron que la traición interna, agravada por el aislamiento externo total,
dejó a Maduro sin ningún margen de maniobra estratégica. Su control sobre las Fuerzas Armadas se había deteriorado fatalmente. Su red de inteligencia estaba fragmentada más allá de toda reparación, y sus finanzas estaban ahora congeladas o completamente comprometidas. Las imágenes satelitales divulgadas a principios de octubre mostraron un aumento dramático del movimiento militar alrededor de Caracas: tanques reposicionados, centros de comunicación sellados, unidades de élite realocadas estratégicamente. Dale me gusta si quieres que profundicemos más en este tipo de análisis. Las fuentes de inteligencia describieron esto como la contención calculada de un régimen moribundo. Para Maduro, cada aliado perdido era una pared más que se derrumbaba a su alrededor. En esta fase crítica, incluso su otrora temido comando de contraespionaje, el SEBIN, estaba dividido internamente. Algunos oficiales estaban supuestamente buscando asilo a través de canales diplomáticos. Otros comenzaron a negociar directamente con enviados de Estados Unidos y Colombia. El último recurso del presidente, según los rumores, era una fuga subterránea por la frontera occidental, una ruta que los expertos en inteligencia consideraban prácticamente imposible, dada la vigilancia satelital actual. La imagen alguna vez imponente de Nicolás Maduro, el hombre que afirmaba haber heredado la revolución de Hugo Chávez, se había convertido en una sombra fantasmagórica atrapada en un búnker. La revolución que prometió control eterno se había transformado en un cerco asfixiante. El imperio se desmoronaba, no bajo invasión externa, sino bajo su propio peso acumulado de engaño, corrupción sistemática y miedo paralizante. Y mientras el amanecer despuntaba sobre una Caracas silenciosa y expectante, el mundo entero esperaba una respuesta. ¿Se rendiría Maduro o Venezuela ardería con él? El sabotaje del vuelo Premium Emirati 440 fue mucho más que un simple acto de traición. Fue la señal luminosa que iluminó las fracturas más profundas de Venezuela. Una nación dividida contra sí misma, un liderazgo en colapso terminal y una revolución devorándose a sí misma desde adentro. Lo que comenzó como una tentativa secreta de fuga se transformó en la chispa que expuso décadas enteras de corrupción, paranoia institucional y miedo enquistado en cada nivel del poder. Comparte este video para que más personas entiendan lo que realmente está sucediendo. A los ojos de los especialistas en inteligencia global, este evento marcó la transición definitiva del control absoluto al caos incontrolable. Nicolás Maduro, alguna vez visto como el heredero inquebrantable de Chávez, es ahora un símbolo viviente de implosión política, el eco final de un régimen destruido por sus propios secretos. Su círculo íntimo está fragmentado irreparablemente. Sus militares se han vuelto desleales, y su pueblo está desesperado por un cambio real. El sabotaje no solo destruyó un avión, destruyó la ilusión de unidad que mantenía el sistema operativo unido. Sin embargo, más allá de la caída inminente de un hombre, hay una pregunta que obsesiona a todos los venezolanos. ¿Qué vendrá después? ¿Será la nación reconstruida bajo un nuevo liderazgo legítimo o entrará en una espiral descendente de violencia, silencio y miedo perpetuo? Los próximos días, quizás las próximas horas, pueden determinar el curso completo de la historia venezolana para las generaciones futuras. Si encontraste este análisis profundo fascinante, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir tus pensamientos abajo. ¿Crees que este fue el final definitivo del régimen de Maduro o apenas el comienzo de una nueva guerra secreta por el poder absoluto? Mantente atento. El próximo capítulo de esta historia puede estar desarrollándose en este preciso momento.